Wiñac. Son las 7:25, hemos recibido hace pocos minutos informaciones sobre los datos de contagios y muertes registrados por el MINSA para el día de hoy. Y tenemos un total de muertos de 249, que es una cifra elevada naturalmente, pero bastante menor a los más de 400 que habíamos registrado algunos días y también menor que los 300 en los que nos habíamos instalado los últimos días. Total, 249 muertos en las últimas 24 horas, oficialmente contabilizados como víctimas del COVID por el MINSA. Y al mismo tiempo, la cifra de los contagiados del día es bastante más baja que los días precedentes, 950 a nivel nacional de nuevos casos. Eso sí, es una caída considerable porque habíamos estado por encima de los 3.000 durante los últimos días. Ojalá que estas tendencias a la baja puedan mantenerse y comenzar a ver una luz al final del túnel, pero no hay que hacerse ilusiones, sobre todo si ella puede conducir a relajar nuestra disciplina sanitaria, porque el no ser contagiado depende del esfuerzo que hagamos para mantener las reglas, sobre todo el uso de la mascarilla, la distancia social y evitar las aglomeraciones, en particular en espacios cerrados. Recibimos ahora, en las 5 o las 7, al economista Miguel Jaramillo, del Grupo de Estudios y de Investigación GRADE, que ha publicado un artículo en El Comercio con un título bajo forma de pregunta: ¿estábamos condenados a esta debacle? Buenas noches, señor Jaramillo. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es una pregunta cruel, pero la verdadera crueldad puede ser la respuesta. Para eso lo hemos invitado. ¿Estábamos condenados o no a ser, en algún momento por lo menos, el país con peores resultados en términos de mortalidad por 100.000 habitantes? No, la respuesta es no. Y el artículo precisamente trata de mostrar por qué eso es así, ¿no? Nosotros usamos un ranking del Instituto Lowy de Australia, que no incluía en el Perú cuando empezamos este análisis, y con datos que se pueden obtener de fuentes internacionales, reconstruimos los indicadores que ellos construyen para total de 147 países, para el Perú también. ¿Y tiene una idea usted por qué un instituto tan prestigioso y especializado como el Lowy no incluyó al Perú, pese a que se había dicho, la prensa internacional lo había dicho, que era el peor, si no uno de los peores en materia de mortalidad? No tengo idea, pero ahora ya lo incorporaron. Sí. En la última versión del ranking ya está Perú. Tiene que ver con disponibilidad de datos. Ese es un elemento, es un insumo crucial para poder participar de este tipo de ejercicios, pero ignoro la verdad si hubo una decisión más allá. Y en el ranking actual del Instituto Lowy de Australia, ¿en qué puesto se halla el Perú entre los 147 países que ellos han estudiado comparativamente? Sí, en el último ranking hay ya 129 países. Algunos países como Brasil ya no están en el ranking por problemas de acceso a datos, y Perú está en el último lugar. Ya, de los 129 peor que México y peor presumiblemente que Brasil, aunque no figura Brasil en ese ranking. Sí. Brasil no figura en este ranking. Sí, peor que México. En algún momento teníamos menos mortalidad que Bélgica, ¿no? Que es un país de poca población, pero un país europeo, desarrollado. Sí, pero digamos, tanto Bélgica como Perú estaba ahí bien arriba en el ranking de defunciones por millón de habitantes, ¿no? Sí. Ahora, entonces vamos a la respuesta, a la pregunta de su artículo. ¿Por qué ha sucedido esto en el Perú? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué condiciones particularmente malas tenía nuestro país y sus servicios médicos para ubicarnos de una manera tan baja en el ranking de rendimiento frente a la pandemia de más de 120 países? Sí, bueno, ahí hay dos hipótesis, ¿no? que de alguna manera la pregunta captura. Hay la hipótesis de que efectivamente
el Perú tiene tan pobres indicadores económicos, sanitarios, educativos, de gestión pública, que lo natural es que estemos entre los últimos lugares, ¿no? Nosotros hacemos el ejercicio de distinguir esas características que existían ya antes de la pandemia de la gestión misma, de los factores asociados a la gestión misma de la pandemia. Y lo que encontramos es que esas condiciones iniciales con las que enfrentamos a la pandemia no explican el desempeño del Perú, sino que si miramos solamente a la parte de gestión, igual estamos en el último ranking. Y en ese sentido, digamos, la respuesta a la pregunta es que no tenía por qué irnos tan mal y que hubo problemas básicos de gestión de la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas básicos de gestión que explicarían principal o totalmente este mal rendimiento? Sí, nosotros creemos que el tema de fondo es una escasa atención a lo que la ciencia venía descubriendo. Como tú recuerdas, al comienzo de la pandemia estábamos en terra incógnita en todo el mundo, pero digamos se fue aprendiendo rápidamente. La comunidad científica internacional le dedicó muchos recursos a tratar de entender qué es lo que estaba pasando y qué herramientas funcionaban. Lamentablemente, en el caso de Perú, lo que nosotros observamos es un divorcio entre la gestión de la pandemia y la comunidad académica, ¿no? La comunidad académica, la comunidad científica no fue tomada en cuenta, ¿no? A nosotros nos parece que este es el tema de fondo, y eso se traduce en muy malas decisiones, como por ejemplo usar las pruebas equivocadas, ¿no? Nosotros usamos pruebas serológicas que es claro que no permiten diagnóstico, y eso se sabía en el momento que se tomó la decisión. Las pruebas moleculares sí permiten hacer diagnósticos. No se hizo rastreo de contactos, que es una herramienta que se ha usado en buena parte del mundo para identificar tempranamente potenciales contagios, para informar a los ciudadanos del riesgo de ser contagiado. Y tampoco hubo ninguna política de aislamiento, ¿no? Porque tú puedes tener diagnóstico, tú puedes hacer rastreo y ver dónde están los riesgos, pero necesitas también una respuesta frente a eso, que tiene que ver con aislar poblaciones que están particularmente vulnerables para prevenir, digamos, mayor contagio. Señor Jaramillo, yo le ruego que nos acompañe durante una breve pausa, después de la cual quisiera que usted ponga en relación los malos resultados del Perú frente a la pandemia con un tema sobre el que usted ha hecho investigaciones importantes, que es el de la informalidad laboral en el Perú. Nos van a decir si hay un vínculo entre este fenómeno que es tan grave en el Perú y el tema de los malos resultados de la pandemia acá. Primero hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con el economista Miguel Jaramillo de GRADE. Hemos remontado miles de años para ver este video sobre el sitio arqueológico de Agaragay, que es estupendo y que nos recuerda la antigüedad, incluso de Lima, pero en general de nuestro país. Estamos conversando con el señor Miguel Jaramillo, economista del GRADE, el Grupo de Análisis para el Desarrollo, una asociación de investigación que existe hace más de 40 años, felizmente, en nuestro país, que nos ha dicho que los malos resultados de la lucha contra la pandemia en el Perú no eran necesarios, son un fruto de una mala gestión, si he entendido bien, por 3 razones: por mala relación con la academia, con la ciencia, que ha llevado a tomar malas decisiones como pruebas equivocadas y la no práctica del aislamiento. Había quedado planteada la pregunta sobre el vínculo entre los resultados epidemiológicos malos, los peores del mundo, y la informalidad, que es un rasgo tan marcante de nuestra economía y nuestra sociedad, y sobre el cual usted ha hecho publicaciones que en su momento produjeron mucho impacto.
Gracias, Fernando. Sí, efectivamente, ese es uno de los factores condicionantes, ¿no?, de los resultados del Perú y que nosotros hemos tratado de controlar en nuestro ejercicio estadístico como parte de esas condiciones iniciales, ¿no? Ciertamente es mucho más complejo desplegar una estrategia efectiva en un contexto donde hay mayor informalidad, ¿no? Y esto obviamente era un dato conocido, ¿no? No es que de repente descubrimos que éramos un país súper informal en medio de la pandemia. Era un dato ya conocido y por lo tanto llamaba a estrategias que efectivamente puedan ser efectivas en este contexto de alta informalidad, ¿no? Y en este contexto también nos parece que la respuesta de políticas fue inadecuada. Podemos mencionar dos ejemplos concretos, ¿no? Uno, la política de comunicación con la población, que tuvo a lo largo un tono paternalista y no decantó en mensajes concretos que efectivamente tuviesen la posibilidad de formar comportamientos, de inducir comportamientos que menguaran el efecto de la pandemia a través de evitar aglomeraciones, evitar en general comportamientos riesgosos, ¿no? La política de comunicación fue bien deficiente y cuando recién se absorbió esta crítica y se inició una política comunicativa ya en la segunda mitad del año pasado, se recurrió más al miedo, ¿no?, que al convencimiento y a la docencia sobre aspectos tan básicos como, por ejemplo, cómo usar la mascarilla o cómo se aíslan, cómo aislarse, ¿no? Particularmente en contextos urbanos, que es donde la pandemia ha medrado más fuertemente y donde buena parte de los hogares viven hacinados, ¿no? ¿Cómo practicar el aislamiento en esos contextos? Yo no conozco de materiales que se hayan comunicativos que permitan a los hogares desenvolverse frente a esta característica. Por ejemplo, y el otro tema importante fue en las políticas de soporte a la población, ¿no? Como tú recordarás, la ausencia, por ejemplo, de padrones adecuados para hacer llegar a la gente que correspondía, el apoyo que correspondía, fue una deficiencia bien fuerte. La misma logística para la entrega de los bonos, que generó más aglomeraciones, digamos, todas esas cosas, digamos, fueron parte de las decisiones de políticas que se implementaron y que no consideraron adecuadamente el contexto, ¿no? ¿Ha tomado usted en cuenta en su análisis el factor propiamente político, en el sentido que somos uno de los pocos países, si es que puedo decir, que se ha dado el lujo de tener hasta 3 presidentes durante la pandemia? Uno vacado en 2 semanas, el otro que duró algunos días, y el que tenemos ahora, que es el tercero que llegó. Y yo recuerdo en una sesión parlamentaria reciente, se llegó a decir que Vizcarra era un genocida que había hecho más daño al Perú que Abimael Guzmán. Hemos llegado a esas sutilezas de la diatriba política. Sí, es complicado en el tipo de ejercicio que nosotros hemos hecho, que quería separar factores más bien estructurales, condiciones iniciales de las políticas mismas que se implementaron, pero ciertamente la intuición sugiere que el entorno político no fue el más adecuado para desarrollar estrategias adecuadas, ¿no? Un entorno político particularmente crispado y donde, por ejemplo, la cooperación público-privada brilló por su ausencia, ¿no? Ese es, digamos, un aspecto bien concreto
que nos separa de los países que han tenido éxito o más éxito en lidiar con la pandemia, Sí. ¿no? Aquí, durante buena parte del año pasado, la cooperación entre el sector público y privado fue muy, muy pobre, ¿no? Fue lamentable. Tener 4 ministros de salud en los últimos 14 meses tampoco ayuda, ¿no? No, tampoco ayuda, ¿no? Pero eso es, digamos, parte de los problemas de gestión desde el Estado peruano, ¿no? O, por ejemplo, anunciar tempranamente la llegada de las vacunas. En julio del año pasado se anunció la llegada de las vacunas y hacia fin de año no se había comprado una sola vacuna. Claro, eso es No, mala gestión, indudablemente. Sí, sí. Así es, exactamente. De acuerdo. Muchísimas gracias, Miguel Jaramillo. Felicitaciones por esta contribución a mirar de una manera racional, objetiva y metodológicamente rigurosa un tema que nos inquieta a todos, porque hay que explicar de una manera contundente y objetiva por qué hemos tenido un tan mal desempeño frente a una amenaza que todos los países del mundo tuvieron que enfrentar. Muchas gracias y que tenga buenas noches. Vamos a hacer una pausa y hablaremos ahora con un especialista de derechos fundamentales y particularmente el de la expresión y de prensa, hoy, que es el Día Internacional de la Libertad de Prensa.